Hola, buenos días. Soy el arquitecto Jorge de la Peña, de Jorge Peña Smith Arquitectos y el ingeniero Jorge Soy el Peña. ingeniero Jorge de la Peña Díaz, de Constructora Ibérica, de aquí de Zacatecas. Muy buenos días, jóvenes. Muchísimas gracias por recibirnos, arquitectos, ingenieros. Es un placer estar aquí en Zacatecas. Esta es creo que la primera filmación. Bueno, no, hubo una otra por ahí en el 2018, 19, pero de verdad Así es un es. gusto. Platíquenme un poquito de dónde nos encontramos, en qué parte de Zacatecas y qué vamos a ver el día de hoy. Pues nos encontramos aquí en los departamentos Infante. Estamos en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Este, y pues aquí es un conjunto de departamentos, son 10 departamentos divididos 11. de cada lado y un penthouse. Tratamos de modular los departamentos en base a que cada cuadro es, bueno, cada dos cuadros es un departamento, teniendo la primera fachada con 6 departamentos y del otro lado 4. Cuéntenme un poco sobre el terreno, las dimensiones, cuántos metros cuadrados de construcción tiene, cómo arranca este proyecto. Mira, el terreno tiene sus dimensiones son 7 metros de frente por 24 de fondo. 7 metros de frente. No. Pero son dos, Son dos. Sí, son Ok. 7 y 7 son 14. son 350 metros en total. Ajá, son 350. Es que se cuenta que es un terreno. Entonces, de los dos terrenos, teníamos pensado hacer unas casas y al final decidimos juntarlos y hacer, pues, los departamentos, ¿verdad? Y sí, de metros cuadrados pues, son 350 de área, pero como son 4 o Por- 5 por pisos, 5 pisos. son como 1000 metros cuadrados, 1100 metros De cuadrados de construcción construcción total. total. Ok. Excelente. ¿Y cuáles son los retos de construir aquí en Zacatecas? Porque vemos que estamos muy pegados pues a un cerro por allí. ¿Hay Sí, pues piedra? ¿Qué tipo de suelo es? básicamente es el terreno. Ujú. El terreno porque Zacatecas es un terreno muy duro, rocoso y con mucho desnivel. Todos, como puedes ver, Zacatecas está construido. Zacatecas se fundó por la minería y está básicamente construido entre cerros. O Claro. sea, es la dificultad, pero a la vez muchas veces es una parte para que puedas desarrollar un proyecto muy bonito. Aquí en Muy Zacatecas estable, ¿verdad? es, No se mueve. no, como te digo, es muy firme el terreno. Ujú. De hecho, para poder hacer la cimentación, pues, y poder llegar a las excavaciones que da el proyecto estructural, pues tienes que traer hasta martillos hidráulicos, neumáticos, Hay que demoler porque la hay piedra. que demoler la piedra. Y Claro. pues así, ese es uno de los retos, ¿verdad? Excelente. Y es concreto, ¿verdad? Concreto aparente, Todo es de concreto, toda la sí. estructura es Sí, concreto. tratamos de que usáramos muy pocos materiales, nada más, lo que fue el concreto, la fachada de ladrillo por los dos lados, inclusive con la topografía, en la parte del diseño intentamos jugar de continuar la topografía y poner pues, lo que es el monolito de concreto encima, como si fuera del cerro, dando así como los cubos de concreto sentados en el mismo cerro y pues eso fue lo que hicimos con la fachaleta, como que si fuera parte del cerro acostado, como Excelente, el basamento, ¿verdad? el basamento como tal. ¿Y cómo parte el diseño? Cuéntenme, ¿cuáles son los ejes rectores? ¿Cómo resuelven el tema de los estacionamientos? Pues mira, tenemos un eje, o sea, tenemos dos ejes. El primer eje de la entrada, como el terreno da para las dos, para la área de la calle y la área del fraccionamiento, Ok, hicimos un primer eje que conectara tanto de fuera como por dentro. Y en la parte central, que es el área de distribución pues sí, el área de distribución, ahí es donde o sea, donde las personas ahí tienen toda la comunicación con los departamentos. Si quieres, ahorita que entremos lo vemos. ok, En la parte de abajo está el estacionamiento y tenemos un elevador y vamos subiendo a cada nivel donde están todos los departamentos. Y llegando a la parte de arriba, el penthouse. Y en la parte de arriba tenemos lo que es unas áreas comunes también para la gente, que es el gimnasio y un rooftop. excelente, ¿Cómo ves? excelente. Pues vamos a conocerlo. Sí, sí. Adelante, jóvenes. Pasen. A ver. Aquí tenemos incluso la entrada. Ah, interesante, te recibe una gran escalera. ¿Qué medirá de ancho? ¿Como unos 80? Puede Más o ser, menos, sí, ¿verdad? sí, un poquito más.
Y pues más que nada tratamos de usar materiales que fueran muy naturales y neutros. Pero aquí es la parte del estacionamiento. Ujú. Cada inquilino tiene un Aquí vamos a cajón, prender la luz porque tenemos todo lo tenemos automatizado. Ok. Entonces, Es que este es el reto, ¿verdad? Los estacionamientos son los que, de donde nace el proyecto, pues, porque es el que te va a decir cuántos carros caben, cuántos departamentos van a tener estacionamiento. sí, correcto. Ah, fíjate, la Este, cantera de Sí, hay Rosa. bueno, es un estacionamiento por departamento y el penthouse tiene dos estacionamientos. Ok. Tiene su buen elevador. ¿Cuántos Sí, pisos son? 5. 5 pisos, es que ya es importante. Sí, sí, pues la idea es de que el inquilino esté lo más cómodo posible Ujú. y pues ahora sí que para poder subir pues, el mandado, el agua a veces. Les quedó muy sí, cómodo. creo que sería interesante caminar por la parte de la escalera y luego bajamos por el elevador. ¿Cuánto se separan las columnas? ¿Cuál es el dimensionamiento que le dan? Pues mira, yo creo que esta columna tiene 3 metros y 3 metros de qué lado. Pero dejan Y esta calle central. ¿Qué separación habrá entre columnas? ¿Como 8? esta, 7. sí, pues si tiene 3, son 6, tiene 9 metros más o menos. Ok. 9 metros entre columna. De estas dos, Ok. para poder hacer el eje central para que pudieran entrar los carros. Los carros. De hecho, Sí. estas columnas son las que van hasta arriba de los departamentos. Es la estructura real. Entonces Ajá. ya de ahí fue donde empezamos a forrar todos los departamentos, porque también en un inicio teníamos pensado quizá del otro lado, que era más comercial, a lo mejor si no fueran departamentos, que a lo mejor fueran consultorios, entonces que fuera un uso mixto, pero al final de cuentas se quedó todo como en vivienda. Ok. Ya. Entonces, Tenemos también aquí Y se para... construye todo el terreno, ¿verdad? No hay ningún tipo de restricción acá. No, no, Ujú. no. Aquí no, en este fraccionamiento no hay restricción como tal de los lados, que ya ves que Ujú. en algunos fraccionamientos sí te ponen que debes dejar de frente, en el fondo también, que no se construya, pero aquí no. Aquí no, Excelente. no había esa restricción. Y básicamente el fondo, pues ese es un muro, pero es un muro de funcional, contención. pues, Ok. porque ahí está ya la parte de arriba, es una vialidad. Ok. Y ese muro es un muro de contención del ¿Cómo se cerro. refuerza? Tiene columnas, las mismas columnas también están dentro del muro, Ajá. pero no se ve porque lo hicimos así pues aquí, como sabes, hay mucha cantera Ajá. y mucha piedra, pues utilizamos los materiales que existen pues aquí en De la aquí de la región. región. Excelente, Entonces hicimos excelente. el muro de cantera, que son muy típicos de acá de Zacatecas, pero está reforzado con Vamos a columnas de verlo concreto. rápidamente. Se encara, ¿verdad? O sea, ¿cuánto mide la cantera de espesor? No, pues es muy variable, es que es piedra brava. Este muro creo que tiene un escarpe y creo que sí tiene como No, casi 60 no, centímetros. el muro tiene 1,20 m Ah, de ancho. de ancho. Excelente. O sea, completo, y no tiene Ajá. escarpe, va de abajo hasta arriba. Ujú. Y entonces en el interior tiene columnas como estas que están aquí. Claro. Y tiene también arriba su cadena, pues es una trave, pues, Ujú. que sigue la estructura como está aquí, como aquí se ve, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de losas son? Son losas reticulares con casetón. Con casetón, Ujú. poliestireno. Sí, poliestireno. Excelente. Fíjense la cochera, ¿verdad? Tienes que hacer la cochera lo más ancha posible para que se genere, pues que puedas tener Pues, facilidad pues, para entrar y pues sí, salir. pues sí fue un reto aquí el estacionamiento, porque realmente está pequeño, Claro. no es tan Sí, la grande. distribución para que todos tuvieran Para que cupieran, pues tiene 15 metros más o menos Ujú. de ancho. de ancho. Claro. Y como puedes ver, pues sí caben los carros. Caben los carros, sí, porque te quita el cajón 5 metros y luego te quedan alrededor de 5 o 6 metros de calle, ¿verdad? Pero Sí, aquí va creciendo. El bloquecito de las escaleras, ese de los bloquecito de las servicios. escaleras y los servicios que Ajá. tenemos ahí, que también quisimos darles ese servicio a los clientes que vienen a rentar. Básicamente ellos lo único que pagan es la luz. Ok. Y que tenemos en proyecto ya próximamente ponerles ya paneles solares para que ya no paguen tampoco la luz, porque el agua no la pagan ellos, la pagamos nosotros, que es como tipo hotel. También el internet se les da. Se les da Ah, internet, se genial. les da el agua. Ya tienes Entonces, todos los pues la servicios. idea es que lleguen y ya no tengan que batallar con nada de Andar ese tipo. haciendo trámites y cosas. Exactamente. Excelente. Tenemos ahí 2 cisternas de 10,000 litros
10,000 litros, buen dato. O sea, son 20,000 litros lo que tenemos para el servicio, que fue lo que calculamos y nunca ha fallado. ¿Y qué tipo de presurizador o sistema hidroneumático tienen? Sí, tenemos unos hidroneumáticos normales. Ajá. Hidroneumáticos normales con bombas, pues de acuerdo a los tanques y es básicamente tenemos dos, una de emergencia y una que funciona, pero funcionan alternas, o sea, se prendió una, se prendió otra para que siempre estén funcionando las dos. El día que falle una, pues ¿Y esas dónde podemos están? cambiarlas. Aquí, ¿Están dentro del cuarto de máquinas? aquí en el cuartito de máquinas. Ok, Sí, excelente. así es. Si quieres pasar. Bueno, pues, Adelante, jóvenes. como puedes ver, toda la iluminación pues se va prendiendo, todas tenemos sensores pues para las áreas comunes pues ahorrar electricidad, ¿verdad? Está perfecto. Pisos de mármol Santo Tomás. Sí, ¿Este correcto. mármol es de acá? No, No. es de aquí, me parece que es de Saltillo, ¿no? O de Torreón, de por De allá de Torreón, Coahuila. ya. Ah, claro, claro. De Saludos a Coahuila. Torreón. Y lo que tratamos de hacer es que trajimos las piezas completas para que salieran las huellas de un mismo tamaño. Si te das cuenta, las hojas se ve que... Sí, completo el escalón, ¿verdad? Exactamente. En algunos no, pero la mayoría sí. Y acaba, Fue complicada la instalación porque la hoja completa, Sí, claro. manejarla es... Es un tema. mira, Así es muy difícil. es que pues, sí, Necesitan varias todo se personas. va aprendiendo, se va aprendiendo. Ah, qué interesante. O sea, hacen todo este distribuidor, Este es el lobby. ajá, cerrado, pero con toda esta entrada de luz natural. Aquí hay un domo, hay un tragaluz en todo esto. Sí, la idea particular del proyecto, como yo lo hice el eje central, donde está todos los corredores, inclusive se ve aquí que tiene un volado porque esta parte amplia hace, bueno, para el tema de que hubiera más iluminación. Claro. Entonces, el mismo domo, pues si tú cierras, los departamentos se oscurecía. Entonces, inclusive los pasillos dejamos una abertura de vidrio para que entrara luz natural y no se oscureciera el área común. Ese era el reto, ¿verdad? Porque son muchos Fue pisos. complicado, Sí, inclusive sí. tuvimos que poner un vidrio más grueso para... De hecho, mucha gente cuando se sube como que le da un poco de vértigo, pero al mismo tiempo le da amplitud e iluminación. A lo mismo que los espejos, si tú te das cuenta, puedes decir que estás en un área más grande de departamentos, pero nada más es esta parte, ¿verdad? Claro. Bien. Y por acá está un acceso que es de la vialidad que yo te decía, que es, o sea, están en desnivel, pero básicamente muchas personas por acá entran, no tienen que entrar al fraccionamiento. Entonces, Decimos también más para el tema de los servicios, lo que vienen algunas cadenas de comida rápida o algo así. Ah, esto está muy bien. Porque sí, estábamos dentro de un fraccionamiento privado Sí, y aquí estamos en la avenida. exactamente. Y pues la continuidad del diseño es el mismo, si te das cuenta. Es el mismo lenguaje, está perfecto. Sí, nada Es más que que el eso sí. módulo, ¿verdad? Ajá, nomás que aquí obviamente por el tema del desnivel, pues ya cambia la distribución, ¿verdad? Un poquito. Interesante. ¿Qué línea de aluminio o PVC utilizan? es PVC. PVC, Es un, ¿verdad? sí, es un proveedor aquí local que se llama Arca. Y es básicamente son como la línea europea. Ok. Es un cristal doble Ujú. y tiene el sistema de que las ventilaciones de las puertas tienen doble apertura, se abren como una puerta normal y se abaten así. Ah, Y genial. Aquí lo podemos ver, sí, ¿verdad? lo hicimos Así con es. vidrio doble por el tema del clima aquí en Zacatecas. Como, pues, a veces también el frío sí protege mucho. Claro. Si es necesario, ¿verdad? Es una inversión, yo creo que es fundamental. Vale el doble, ¿eh? O sea, Vale el doble, vale el doble, pero te pero protege vale, el doble. pero vale la pena el triple. Hace que sean más cálidos también los Sí, es que departamentos. Zacatecas es una ciudad fría. Sí. Estamos, tú lo notaste ahorita, está haciendo frío, estamos en plena primavera y el tema es que lo hicimos para que no se gaste tanta energía. Ujú. Entonces, con los vidrios lo que hacemos es que se conserva mucho el ambiente de adentro del área, Más térmico. es mucho más térmico. Entonces, cuando hace mucho frío, pues no entra el frío, cuando hace calor, lo mismo. Exacto. Y básicamente nos ha dado muy buen resultado ese tipo de ventanería, porque es lo que utilizan en los lugares que son fríos extremos, como en Europa, en Estados Unidos, en el norte. Y básicamente aquí en Zacatecas no lo hacemos, fíjate.
Y es una cosa muy extraña porque cuando las casas aquí cuando hace frío son muy frías. Sí, te creo. Muy frío. Y básicamente pues no tenemos el sistema, pero no es tan caro. ¿Cuánto te puede costar esa ventana? ¿De 2x2? ¿Cuánto mira? ¿3x2? Cada cuadro mide 3 esas metros, ventanas, mira, aproximadamente. ahí te va, ¿cuántas ventanas son aquí? 2, 4, 6, 8. Costaron en aquel entonces 600,000 pesos toda la ventanería. Toda la ventanería, todo el edificio. Sí. No se me hace tanto. Pues no es tanto, Ajá. exactamente es lo que te decía, valen el doble, pero no es tanto y básicamente vale muchísimo la pena. Es una inversión. Yo siempre le trato de decir a la gente, no pienses si es caro o barato. No, Piensa lo que te va a durar más, ¿no? Ajá, piensa lo que te va a servir, porque Sí. muchas veces me ha tocado que se invierte en la ventana, gastas y te das cuenta que no funciona. Entonces tienes que hacer gasto doble, claro, porque la tienes que cambiar, porque Claro. simplemente no te funciona. y todo va, Y luego aquí el ruido, ¿verdad? Porque estamos pegados también a la avenida. Claro, porque estás en la avenida. Ajá, esa es otra cosa, sí, son muy aislantes del ruido. exacto. Entonces, por donde la veas, es una ventaja. Sí. O sea, Y más aquí que son renta, ¿verdad? Que la principal queja de la gente puede ser, oye, hace mucho ruido. Sí, no, aíslan el ruido, pero muy, muy, Ujú. muy cañón. O sea, Y dan el detalle de las vigas de madera, ¿verdad? Esa arquitectura de correcto. Zacatecas. ese también es un detalle que pusimos porque aquí, Ahí entiendo, hace este gran eje, son estos 2 metros, ¿verdad? Que van de lado a lado. Y llega hasta la parte de abajo. Ajá. lo que se trató de hacer también es disimular toda la estructura. Sí. Se ve, pero el detalle va en continuidad con el diseño estructural. A ver, cuéntanos, ¿cómo vienen las vigas? Aquí están. Mira, si te fijas aquí, esta biblioteca, Trave. una traba en cantilever. Ah, Entonces, Y hicimos el disimulo de todas las traves igual. De hecho, aquí si te das cuenta también están también todas las columnas y las traves bueno, la verdad sí que las dejamos parecidas para que se viera toda la estructura del edificio. Pero es como lo que te comentaba del estacionamiento. claro. Que se ven ahí, todas las columnas vienen desde la parte de abajo. Ujú. Tenías que hacer y que en vez de ocultarlas, pues las resaltas, ¿no? ujú, y- se vuelven el elemento, ¿no? Elemento de los departamentos. Del diseño. Fíjense, aquí está el espejo. Esto está muy interesante. Sí. Ok, y queda amplio, me gustó la escalera. Toda forjada de acero. De acero. Buenos herreros tienen acá. Mm. Entonces, en este lobby, ¿vamos a cuántos departamentos? Aquí, por ejemplo, son 2 y luego ya en la parte de arriba empiezan de 4 en 4. Ok. Y hasta arriba es que está el penthouse, que es la otra mirada, y la parte de acá los servicios. Excelente el Guernica aquí. Sí. Es un buen amigo aquí, ¿no? Que también aquí en Zacatecas hay muchos artistas, muchos pintores y aquí me lo proporcionó. Bueno, obviamente es una réplica, pero él hizo el armado porque obviamente como está grande la pieza, tuvo que unir, o sea, y imprimirlo para que quedara, o sea, las uniones, pues, Sí, 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 porque sí, es sí. un poco complicado. Claro. ¿Verdad? Ah, está muy bien. Y te ayuda a sentir que el espacio es todavía más largo, ¿verdad? Sí. Pues bueno, el original creo que es el doble de tamaño, ¿no? Ujú. Pero Ah, no, está sí, me genial. gusta mucho. Ok. Entonces, aquí es otro área de servicios, pues son los servicios de internet y de todo eso. Es un pequeño site. Claro. Y aquí te lleva el elevador. Eso me llamaba la atención, que no dejaron el núcleo del elevador pegado a las escaleras, sino que lo separan. Sí, el elevador aquí está, Si quieres subimos y ya vamos caminando y bajamos. podemos subir un elevador y bajar en las escaleras Adelante. para que te des cuenta de cómo está la distribución para accesar a los departamentos. Si quieres. Interesante. Fíjense, aquí este espacio, ¿cuánto mira? ¿Como unos 5 metros de ancho? Más o Tiene menos entre las dos. como 5 metros más o menos. Mira, te puedes ver también son las placas completas de mármol, Ujú. que eso le da un detalle muy, muy, muy bonito, Es elegante, claro. elegante. Y Ujú. como venimos platicando, ¿no creas que es mucho más dinero? Sí, te cuesta un poco más, pero inclusive el mármol completo Ajá. vale un poco menos que el mármol ya Así ya ya recortado. recortado, pues ¿En serio? tiene más trabajo el mármol más recortado. Sí, pásenle. Claro, te cobran un poco más la instalación porque necesitas más personas, ¿verdad? Vamos a decir que salen lo mismo, Ajá. pero, Se complementa. pues claro, es más elegante, queda mejor para mí. Excelente. Oye, el elevador muy bien, ¿eh? ¿Cuánto mide? Pues se ha de medir, mira, también te queremos comentarles.
Si te fijas aquí es una marca zacatecana, ¿En serio? es un amigo, claro, sí. Saludos, Fácil Elevadores. Fácil elevador de nuestro buen amigo Eduardo Medina. Ah, qué crack, ¿qué los fabrica? Él lo fabrica. Uf, Él lo fabrica. De hecho, este elevador él empezó a trabajar, fue de los primeros que empezó a hacer y ha mejorado muchísimo. eso es lo mejor, ¿verdad? Que Sí, lo vayan claro. mejorando su Y lo sistema. digo porque pues es zacatecano, ¿verdad? Hoy está bueno este pasillo, ¿eh? Eso es lo que Esto es lo que hace que la luz de la parte de arriba hasta fue la solución que pudimos darle para que la luz pasara hasta abajo. Claro, o sea, todos los pasillos son así. Todo, sí. Y platiquen la solución estructural, por favor. ¿Cómo logran que no vayámonos hasta el fondo? Bueno, aquí tiene su retícula de estructura metálica y lo que hicimos es que pues tiene un vidrio, Son cristales laminados. son cristales laminados. Son tres vidrios puestos, laminados, templados, y que fue un cálculo que nos hizo la persona que nos los puso. La misma empresa que nos puso las ventanas nos pusieron los cristales. Okay. Él solito, él fue el que nos hizo el cálculo y dijo, no, con este tipo de vidrio, de hecho, inclusive si se rompe el vidrio, Ajá. no se cae. Que tiene otro abajo. Pues tiene tres capas. Entonces tú puedes dejar aquí caer un fierro. Y tú sabes que los cristales templados con un pico de un fierro se pueden romper, pero se rompe la primera capa, no se romperían todas. Entonces no se cae. Excelente. Entonces no son solamente dos, son tres. Son tres, sí. Eso está genial, ¿eh? Genial. Y se ven como si fuera uno. Como si No, y fuera muchas uno. veces camina aquí la gente y sí da un poco de, digo, pero ¿De luego en la vértigo? noche se ve muy padre porque todo iluminado se ve desde abajo. Claro. Y ¿Quién les recomendó la estructura de acero donde se monta el vidrio? ¿Cómo fue esa parte? sí, nosotros vimos la solución y pues nosotros hicimos la estructura. Sí. La estructura de acero nosotros la hicimos, solo que al principio, fíjate, íbamos a hacer el cristal completo, pero sí dijimos, ay, va a haber gente que siempre no le gusta, va a caminar por aquí. de hecho, ya mucha entendí. gente cuando viene camina por aquí regularmente. Ah, sí. Sí, Hay pues, mucha gente que sí tiene el TDAH. sí, se ve medio, pues nomás, pues se ve bonito para mí, Pero están empotradas pero puede haber gente que sí le dé vértigo. ¿Cómo las empotran así? Cuéntenme mira, ese anclaje. donde están las traves, estas al momento de colarlo las dejamos puestas las puntas y ya de ahí fue donde nos soldamos. Ah, ok, Queda termina mejor. todo soldado. Sí, mira, ya ves que hicimos lo que fuera aparente del tema de las traves y las columnas. Bueno, aquí se ve también el... ¿Ves el tema del espejo cómo detalle. se ve? Sí. Excelente. Se ve como si estuviera muy amplio. Ujú. Pues fuera otro juego de departamento. Y aquí tenemos dos columnas de servicios, que son esas dos que están ahí. Y aquí adentro del elevador, por dentro, tiene otras columnas que son para poder ventilar todo el área. Ok. De hecho, esas ¿Cuáles columnas? Son columnas de servicio, me refiero a que los patios de servicio Ajá. están pegados al elevador Ah, ya, y ya. tienen, por ahí respiran los por ahí Ok. respiran. Claro. Lo que que platicaste ayer. Sí, son los patios. Exactamente, Ujú. tienen pues los boilers, todo eso, y por ahí respiran. De hecho, también esas celosías son los patios de servicios. Ok. No tienen Pero ventanas, nomás es la pura celosía. Es la pura celosía. Excelente. Oye, ¿cómo cambia la temperatura acá, verdad? Sí. ¿Qué tipo de vidrio es el que tenemos en el cielo? Arriba no, Es exactamente lo mismo que aquí, son vidrios templados dobles, Ok. para poder, o sea, si tú te subes arriba, ahorita pues no estás muy limpio, ¿verdad? Porque los limpiamos regularmente, pero puedes subirte arriba del vidrio y tampoco pasa nada. Ah, interesante. O sea, ¿No tiene ningún tipo de película de control solar? no, fíjate que eso también ya lo habíamos visto porque a veces sí pega el sol. Ujú. la parte de hacia el mediodía sí calienta mucho. Y no tiene ningún tipo de película, pero como el sol no está a plomo, vamos a decirlo, en Ajá. términos Todo de el día. todo el día, pues no es tan fuerte el sol, Un sino que abrazo. va pasando. Ok. Te Entonces- alcanza a calentar un poco, ¿no? Te Sí, regula sí, sí. Pues, el pues, frío pues, que pues está ve, haciendo afuera. ¿tú lo sentiste? Ah, sí, claro. ¿Está calentito? Ujú. Aquí ya te quitas la chamarra. Sí. Muy bien. Y aquí, pues, lo que sigue son las áreas de servicios comunes. Y ahorita pasaremos a un departamento. Fíjate que todo todo lo que lo que procuramos si te fijas el cuadro, Qué bonito el maestro coronel, ¿verdad? zacatecano. Claro. Dos genios.
Sí, Rafael y Pedro y Rafael. Este es un área común, es un gimnasio. Oye, no había Ay, visto qué aquí. buena vista. Al cerro. Súper buena vista. ¿Y qué es ahí, donde le están? Fíjate que ahí tuvieron un Problema. detalle, Una casa que se cayó. Se cayó. pero se cayó porque hicieron esa excavación. Tenemos entendido que van a hacer ahí un edificio. Entonces empezaron a hacer la excavación y fíjate lo que es la topografía aquí zacatecana. Si te fijas, ahí se comió una parte de lo que es La calle, la ¿verdad? calle. Y fue porque empezaron a excavar, pero se encontraron una piedra enorme. Está durísimo en esa parte En esa parte de ahí estaba, pero durísimo, durísimo. Y había una piedra, haz de cuenta que volaba así, se salía. Pero una piedra, como una piedrota que tú puedas agarrar. Entonces, la dinamitaron, la volaron y salió completa. O sea, salió toda la piedra completa y por eso se carcomió una Y parte pues ahí de del ahí también cerro. de la casa que quedó Y ahí, de la pues, casa. yo pienso que ahí como lo que comentas de la falta de permisos a veces y de Ujú. es lo que a veces hace que pasen ese Sí, tipo porque de si tú te fijas, la casa está como muy, pues en el cerro, así como solita, ¿verdad? Así como que, Sí. Y no se le ven tampoco unas zapatas muy, No, la cimentación no se ve muy. muy reforzadas, ¿eh? Pues no Sí. veo zapatas desde este lado. Pues Es sí. que ese es el peligro, ¿verdad? El peligro de construir sin ningún tipo de Restricciones y permisos Ajá. sí pasa mucho. asesoramientos. pues sí, porque al final del día, pues si no tenía permiso, quién sabe si hubiera un cálculo estructural, quién sabe si hubiera ese tipo ¿Verdad? de situaciones. Son cosas que Mecánica de suelos. Mecánica de suelos, todo eso. Obviamente aquí pues sí se hizo una mecánica de suelos y todo, aunque Todo, se sepa que esté duro el piso, pero pues hay que hacerla, ¿verdad? Claro. O sea, no es Sí. porque, se ve duro, pues sí aguantan, no. Hay que hacer la Hay que hacer los mecánica. estudios. Por O sea, al cierto. final las inversiones es algo que hay que decirle a las personas. La inversión de la construcción es una inversión de mínimo $1,000,000. Un Sí. estudio de 10,000 pesos no pinta, ¿sabes? O sea, No. no quieras ahorrarte. Si es un ahorro malentendido. O Ajá. sea, no, eso no está correcto porque al final es una inversión para toda la vida. Exacto. Pues sí, O sea, el tema de las casas pues son el patrimonio de uno. Ajá. Y lo mismo con el diseño, empezando por el diseño, ¿verdad? Las personas que no quieren invertir en el diseño, cuando vas a construir algo de 4, de 5, de 10 millones de pesos, que no le quieras invertir 100,000, 200,000 pesos al diseño, es ilógico, ¿sabes? Totalmente ilógico. El diseño es lo que te va a garantizar la calidad de esos 10 millones la de pesos. calidad y la plusvalía Y de la tu casa. plusvalía. Porque una casa, y lo he visto en muchos lados, ves casas antiguas, Ajá, bien diseñadas, sí, y dices, esta casa tiene mucho potencial, claro. muchísimo. Entonces tú la ves y como decían, le das una pequeña arreglada y quedan como nuevas. Y las casas que están mal diseñadas, tienes que invertirles muchísimo cuando envejecen mal. Exacto. Envejecen mal y las casas con diseño envejecen muy bonito. Ujú. Y lo hemos visto en las colonias antiguas de Guadalajara, del Distrito Claro. Federal. Hay un chorro de casas antiguas que están muy bonitas por el diseño, básicamente. Es el diseño lo que te garantiza tu inversión. Así es. Pues muy Entonces- bien el gimnasio, ¿eh? Muy bien. Entonces, es las amenidades que nosotros hacemos de acuerdo a la cantidad de personas que calculamos que viven aquí, ¿verdad? Pues aquí una buena salita de TV, ¿no? Está perfecto. Es una sala para hacer, pues, digamos, la comidita, ese La tipo avenida de de- situaciones, ¿verdad? No sé. Perfecto. No, se resolvió muy bien. Me decían 1,000 metros cuadrados de construcción. Pues mira, son 1,100. 350, no son más, porque son 350 por cada piso. Por cada Sí, piso. son más, como ¿verdad? mil Claro. Son más, son casi 1,000. Son 350, 300, son 700 y 700 son 1,400 más 350 Te lo das arriba. Y ya casi son 2,000. son 1,000, sí, son 1,750. 1,600. 1,750 metros, o sea, así son, porque si Sí. te fijas, pues es exacto. Claro, es alto. Sí, ya es un edificio como tal. Sí. ¿Y aquí qué tipo de losa se utilizó? Esta estructura Esta se... es la lámina. Aquí es una lámina de multitecho. multitecho, ¿verdad? Exacto. Y si te fijas también, pues esas láminas de multitecho, lo que dicen ellos es que te dan Es muy térmica también. la termicidad de Sí. de una losita de 10 centímetros. Ok. Y entonces, pues no está frío si te fijas. No, se siente bien, ¿eh? Entonces, Ni frío ni calor. sí, le dimos esto por muchas razones, porque para que siguiera el estilo de la estructura y se viera. Ujú. Y la otra es porque
Pues no pesa. Entonces ya Ujú. el último piso dijimos, ¿sabes qué? Ponle ya. ya lámina de Ya multitecho. hacer otra losa de concreto hasta arriba ya es mucho. Claro, la bomba, ¿verdad? Simplemente. Exactamente. Ya colar se complica. No, muy bien. Pues, si Pues quieres vamos a bajar. conocer uno de los departamentos. Sí, bajamos y llegamos a uno de los departamentos. Para Adelante. que bajes, ¿quieres para que bajes Aquí por la escalera? tiene servicios. Es lo que decíamos Ajá. que a lo mejor en un futuro sí lo vamos a hacer. Aquí hay gas, son tanques de gas, Ok. pero está abierto la parte de, pues, por lo mismo, ¿no? Aquí hay unos tanques de gas para una área y del otro lado hay unos tanques de gas para la otra área. Ok. Todos tienen su sistema y se cargan de abajo. Y el área de servicio donde están los elevadores, ahí también el cuarto de máquinas de los elevadores. Ah, de acuerdo, es aquí el área de no entrar. Perfecto. Entonces, tanques de gas que después se pueden hacer solamente eléctrico todo, ¿no? Pues Era una idea. lo que planeamos hacer es poner pues en en todas las losas poner paneles solares. Ok. Y lo que te decían, ya nomás no pagan luz y va completito. Entonces Ujú. tú ya no necesitas de hacer ningún tipo de contratación con nadie. Eso está Hay genial. internet, Si quieres, pasamos por aquí hay luz. para que Adelante. bajes por las escaleras. Eso está buenísimo, ¿verdad? Para los departamentos, ya dejar de hacer que los inquilinos estén haciendo los contratos del megacable. Y Pues de es un todo servicio, esto. ¿verdad? Sobre Ujú. todo porque luego afectan mucho el tema de los departamentos, porque tú sabes que esos servicios luego llegan y ranuran y hacen Exacto. cables. De hecho, yo tengo ahorita un tema, por ejemplo, aquí en la fachada de concreto, que hay unas antenas de esas de Sky que ponen, porque ellos llegan y ponen donde les. Claro. Entonces dice uno, oye, pues es una restricción de que no. Pues el tipo, le hemos cuidado mucho el tema del diseño, por ejemplo, las cortinas todas son iguales, no se puede. Claro. Porque si no, pues quizá luego el cuarto de niños que ponga una de color azul y luego ya va a estar toda la fachada campechana, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, por ejemplo, ahorita sí con los servicios de internet y eso, las antenas de Sky las ponen ahí. Entonces, digo, a lo mejor en la Ciudad de México, si has visto a veces los edificios que están con todos esos sistemas, pues los hacen unos monstruos los edificios, ¿no? Sí, definitivamente. Y luego cuando cancelan el contrato, pues ya ni los quitan. Se quedan ahí las Ah, antenas, claro, se quedan ahí las los antenas, modems, ¿verdad? los cables, por eso. Pero básicamente era por la época. Ujú. Con el streaming, pues ya no las ocupas. Ya. O sea, ya no son viables, pero antes sí. Qué locura. Antes tú veías una casa que tenía una Sí. antena y decías, wow. Sí. Sí, imagínate un edificio así, todas las antenas, y era complicado. Y aquí el reto era tener que abrir ventanas o no hacia estos distribuidores, ¿verdad? Yo creo que Así esa es. también siempre es una decisión Sí. importante. Por la ¿Qué- privacidad qué más que. quieres? Por la privacidad, si lo abres o no lo abres. Muy bien. Aquí le colocan algunos postigos, ¿o qué son estos elementos de la celosía de madera? Esto es lo que te veníamos diciendo Son los cuartos de básicamente. lavado, Son ¿verdad? los cuartos de lavado. Si te fijas, no se ve, pues, Ajá. pero Pero ventila, ventila. claro. Entonces, está la lavadora y el boiler, básicamente. ¿Qué tipo de madera están en estas escaleras? Esta madera se llama, ay, mira, no te quiero mentir, pero sí es un tipo de madera, Me gustó. no es pino. Espino, No era, No, 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 ¿cuál era espino. la que? Con las oficinas. encino, pero Sí, tiene un color que no es del encino. sí, porque tiene un como barniz natural. Ajá. No, quedó muy bien. Ah, mira, este es uno de los departamentos, si gustas pasar para que veas la distribución. Buenos días. Ah, muy bien. Los departamentos tienen aproximadamente como 80 metros cuadrados. No, ¿qué pasa? Ok. Y pues contan de sus dos habitaciones, su cocina integral y el área, pues el patio, ¿verdad? Y su baño. ¿Qué alturas le dan a la Y de losa? hecho, todo tiene esto plafón, más o menos entre losa, tenía como 3 metros y ya con el plafón son como 2,50. me parece. 250. Lo dejamos así porque si en un futuro quisiera meter alguna instalación de aire acondicionado o algo, pues con el juego que tienes entre la losa y el plafón, pues puedes hacer todos los sistemas, ¿no? Ok. Porque a lo mejor si hace frío también, pues puedes meter una calefacción o algo. Entonces dejamos Cualquier ese tipo de juego por reparación. si algún día se ocupara. De acuerdo. 80 metros cuadrados. Muy bien. Pues se siente bastante amplio. Fíjate, su cocineta. ¿Qué materiales se utilizan en las cocinas? Pues esto es MDF, ¿no? Sí, ese es Formica La buena Formica, pero se ve bien, ¿eh? sí, se ve bien. Se resuelve bastante bien. Fíjense la parrilla. Un poquito más compacta.
No, está muy bien, queda bien el departamento. Y tiene dos habitaciones. 2 habitaciones y... Ajá. Con un baño compartido. Sí, correcto. Pues mira, casi siempre los departamentos, ahora sí que cuando hicimos el programa arquitectónico, vimos para qué tipo de gente se tenía que rentar, ¿no? Más que nada quizá para estudiantes, para recién casados, quizá para solteros. Digo, ya una familia más grande, pues por ejemplo aquí no se permiten mascotas y ese tipo de cosas. Y creo que para eso le asienta bien a ese tipo de clientes, ¿no? Ok. Siempre hay que ver para qué tipo de clientes quieres hacer el proyecto. Pues, Y tienes que diseñar con base en eso. en base en eso. ¿Qué dimensiones tienen las habitaciones? ¿Me decías 3 metros? Sí, más o menos, o sea, porque Sí, aquí en base a los cuadros, que fue el que lo hace el diseño, son 3 metros como por otros 2.5, ya con el closet se hacen como 3 por 3 más o menos. Ok, porque sí siento que es un poquito más grande pues el lado largo, ¿verdad? Como si fueran 350. 3 por 350 más o menos. 3 por 350 ya Ajá. con muros. Y los balconcitos siempre le ganas el espacio, ¿no? Queda muy bien. Sí, lo que te comentamos, pues, mira, del tema de la ventanería, como son ventanas europeas, o sea, tú tienes la posibilidad de abrirlo así, bueno, y también de abrirlo nada más para el tema nada más esta parte, así, nada más para que ventile. Y Perfecto. dejarlo así cerrado, de hecho, sí te veo mejor. No sé si entonces, pues siempre está circulando el aire, ¿no? Excelente. No, la verdad es que son una gran inversión. Yo Son- cada Sí, vez estoy no, más, y mira, más si se nota convencido. Y si tú te fijas, ni se nota. Ujú. No se No, y nota. además parece madera. A veces ya por estética no se quería el PVC, pero ahorita creo que el PVC No, da una es muy- apariencia muy Es buena. muchísima opción, sí, Ujú. la verdad, sí, ¿no? tratamos de que la madera fuera del mismo tono que el PVC para que tuviera el mismo juego, si te das cuenta. Claro, de los Casi closets, los de las mismos, hicimos puertas. lo que es el concreto, la madera, lo que es la fachaleta de ladrillo y pues casi. Pues entre menos materiales para que fuera más limpio el diseño. Ujú. No, quedó muy bien. Y tienen entonces su área de lavado también. También acá tiene su área de lavado. Y es lo que te decíamos aquí puede ir pues es lavadora y secadora. Y los boilers también que son Tenemos el área para los dos, lavadora y secadora. Son los boilers, en este caso son de gas. De gas. Así es. Y Instantáneos. instantáneos, sí, son de demanda que se llaman. Le abres y prende. Ok. Le abres y empieza a... Y esta es la solución que te decíamos que cómo le hacemos para que no rompa el diseño, Claro. pero que tenga ventilación. Y hicimos ese tipo de celosía donde pues ni se nota, ¿verdad? Que es Ujú. el cuarto de servicio. Y por el ángulo, ¿verdad? El ángulo al que se separan las escaleras, Así es. no te deja ver nada. No te deja ver nada. No, nunca vimos el interior del No, cuarto. no. Menos si no está encendida la luz, jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Qué dimensiones tendrá este cuarto? Como unos 60 por 2, ¿verdad? 60. Sí, por tiene dos. 2 por 250 más o menos. 250. Así es. De acuerdo. Y están o sea, cabes lavadora, secadora y tiene su lavadero y Cabe- puedes tender aquí también. Cabe perfecto. Sí, No, así muy es. bien. Claro, entonces la ventana era importante, ¿verdad? Porque es la que agarra luz de los pasillos hacia el así. interior de las salas Sí, ya depende comedores. de la persona si quiere más privacidad, etcétera, pero como es área de ¿cómo se llama? De paso, pues no tiendes a ver al otro inquilino como si fuera una habitación, ¿verdad? Entonces, Claro, no son habitaciones, no, son las áreas todas las sociales. habitaciones dan a las partes donde están los balcones. No hay ni una habitación interior. Interesante, ¿verdad? Ya con los espejos, los pisos de vidrio, se genera aquí un juego de reflejos y de profundidades que te confunde, ¿verdad? Así es. Como las escaleras Así de es. Escher ahí. Muy, muy interesante. Y si te das cuenta aquí con las lámparas también tratamos de conseguir unas similares a la estructura para que se vieran, si te das cuenta, ves cómo se ve hasta la parte de arriba, Claro. para que tuvieran el mismo diseño. Entonces en la noche se ve un juego de luz, o sea, el juego de luces se ve con toda la estructura, ¿verdad? Está bueno. Oigan, y platíquenos un poco de los costos. Costo por metro cuadrado de construcción. ¿Cómo trabajan ustedes, verdad? Si los vamos a contratar, ¿trabajan por precio alzado, un precio fijo, o por administración de obra? Cuéntenos un poco cómo trabajan ustedes. Bueno, pues básicamente, como tú puedes saber, pues podemos trabajar de varios tipos, ¿no? Ujú. Pero yo creo que lo que nosotros hemos hecho más
Es por precios unitarios, es en base a precios unitarios y costo determinado, es decir, que nosotros hacemos un presupuesto, calculamos las cantidades y hacemos un costo total. Ok. Y nosotros construimos, y dentro del costo viene nuestra utilidad, es decir, vienen los costos indirectos y ahí viene la utilidad, es un costo total. En todos sus precios unitarios. Precios unitarios, a base a precios unitarios, que podemos hacerlo de otra forma, sí se puede, pero nosotros consideramos que en base a precios unitarios es mejor porque, obvio, hay que explicarle muy bien al cliente cuál es el alcance del proyecto, ¿verdad? Entonces tú ves los costos, dices, con esto vamos a hacer esto. Y ahí se puede ver básicamente y muy claramente, porque va a ser una parte integral del contrato, lo que vas a hacer. Y no vas a decir, oiga, túmbale y hágalo. Pues eso ya es diferente, ¿verdad? Un extra. Tendría que ser una cosa extra. Por eso lo hacemos así, porque nosotros consideramos que muchas veces hacemos un proyecto y tú sabes, en el desarrollo de la construcción, pues se van cambiando algunas cosas a gusto del cliente. Y eso está bien. Claro. Pero que básicamente para no entrar en diferencias, pues sí, bueno, es que tú me dijiste que costaba tanto. Bueno, sí, pero así, ¿verdad? Ajá. Ya esto es un extra. Es un extra. Pero se le comparte, antes de hacer ese extra, se le comparte también ese costo, ¿verdad? Claro, pues es que nosotros consideramos, porque si tú haces un precio alzado, podríamos tener un poquito más de diferencias al desarrollo de la construcción. Ok. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la construcción puedes cambiar materiales, puedes cambiar distribución, puedes cambiar varias cosas. Que es lo que en general siempre pasa, ¿no? Que muchas veces pasa. Entonces, ¿qué pasaría en ese sentido? Pues que los precios cambian. Entonces tú dices, bueno, aquí está tu catálogo. Esto no venía, o esto sí venía. Y creemos que es más justo para las dos partes. Ok. Porque así pueden saber exactamente lo que es. Y exactamente, y se mide al último, a lo mejor hasta sale y dice, o sea, es que nosotros habíamos medido que eran 10 metros y son 8, bueno, pues es menos, ¿no? Entonces así lo hacemos, Excelente. en base a volúmenes y precios. ¿Y aproximadamente cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción de este proyecto? Yo considero que el costo por metro cuadrado anda por sobre los 16,000 pesos, 18,000 pesos, más o menos. Ok. Considerando que es un calidad media. Sí, nivel residencial medio. Nivel residencial medio y los pisos, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque el sótano cuesta diferente por la cimentación. Claro. Y luego ya conforme Y- va haciendo y la ya altura va conforme cambiando vas- el precio, ¿verdad? Considero que es eso, de 16 a 18,000 Muy pesos buen por dato, metro. muy buen dato. Muchísimas gracias por compartirlo. Nos da una muy buena idea para las personas que quieren construir, ¿verdad? Así es. Y con esto se van a ayudar muchísimo para entender si están o no dentro del rango, rango. ¿verdad? Ajá, porque a veces uno cree que la gente sabe, pero no, realmente No, si los arquitectos no conocemos el costo por metro cuadrado de lo que queremos hacer, Sí, imagínense los propietarios. Es No, lo importante no. saber el... Y tú sabes perfectamente porque dice, pues ¿cuánto cuesta el costo? Aquí te das una idea de lo que es una calidad media, ¿verdad? Ujú, Porque de aquí se puede elevar los claro. 30, 40,000 pesos. Las ¿no? fuertes, No, ¿verdad? no, Podemos irnos a Nogal y ya te sube Ya te 2,000 sube pesos el metro cuadrado. Exactamente. Y si a todo le pones mármol, no, varía muchísimo. Exacto, exacto. Excelente. Muchísimas gracias y No, esperemos gracias seguir a ti. conociendo más de sus proyectos aquí Claro en que sí. Zacatecas. Gracias, hasta luego, gracias. Hasta pronto, jóvenes. Desde Zacatecas, Cota Paredes, adelante.